¿Qué tal, gente de la nueva generación? Como siempre, espero que estén muy bien. En esta ocasión, como lo vieron aquí en el título del video, voy a enseñarles cómo instalar un cortacorriente o hacer el armado de un cortacorriente con un relevador y específicamente con una alarma. También lo voy a mostrar cómo hacerlo con un botón, pero es algo muy sencillo. Para esto espero que ya tengan conocimiento, que ya hayan visto mis videos anteriores, para que no tengan problema a la hora de instalar un cortacorriente. Ahora bien, para esto es importante comprender qué significa la palabra cortacorriente, por si me están viendo de algún otro lugar. La palabra cortacorriente está dividida en dos partes, es decir, que corta una corriente, es decir, que divide, que separa un cable o una corriente en el carro, con el propósito de que a la hora de cortar ese cable, el carro se apague. Así es que vamos allá. Entonces, el ejemplo que ahorita vamos a utilizar es de una camioneta S10, pero no importa la camioneta ni el modelo. Lo que queremos, como les comentaba en un principio, es que al cortar un cable, el carro se apague. Que en este caso, la mayoría de veces yo utilizo o corto la corriente de switch, pero se puede también con la bomba de gasolina, que es exactamente lo mismo. Ahorita les voy a mostrar cómo comprobarlo. En este caso, en el diagrama de Bulldog Security, me dice que para esta camioneta el cable de corriente de switch es un cable rosa y que viene directamente desde el switch. Voy a yo abrir el switch. Ahí vemos que me está llegando. Cierro el switch y se quita. Abro el switch, se pone. Cierro el switch y se quita. Un dato que es importante que revisen es que la corriente de switch no debe de dejar de llegar cuando damos marcha, porque si se corta significa que es de accesorios y no se va a apagar la camioneta si nosotros cortamos este cable, que es ahorita lo que vamos a hacer. Ahorita, como pueden ver, llega cuando yo abro el switch y se quita cuando yo lo cierro, pero no es suficiente con eso. Vamos a darle marcha. Necesito que el foco no se apague cuando yo doy marcha. Vamos a darle. ¡Ay! Se cayó una tapa. Como ven, la corriente no se corta cuando yo doy marcha. Voy a apagar el carro, vuelvo a abrir, está llegando la corriente de switch y no se corta cuando yo doy marcha. Ok, entonces aquí ya tenemos identificado el cable que vamos a cortar. Si quieren, vamos a comprobarlo. Lo que vamos a hacer es arrancar el carro y cortar ese cable. Lo que tiene que suceder es que al momento de que yo corte ese cable, el carro se apague. Vamos a arrancarla. Vale, yo voy a cortar ese cable y como ven, el carro se apaga. Entonces, en este caso vamos a utilizar la corriente de switch, o vamos a poner el cortacorriente en la corriente de switch. Ahora, un dato que es importante y que necesito que recuerden, porque ahorita lo voy a explicar, es que tenemos que identificar el cable que sale del switch y el cable que va hacia el carro. Este es el cable que viene del switch y este es el cable que va hacia el carro o hacia el motor. Vuelvo a recordar, cable que viene del switch y cable que va hacia el motor. Es importante esto porque tienen su posición a la hora de conectar el cortacorriente. Entonces, una vez que ya hemos identificado esto, como les comentaba, puede ser corriente de switch, puede ser bomba de gasolina, puede ser de hecho hasta marcha, pero no lo recomiendo porque no es muy efectivo. Cualquiera de esas dos está excelente. En este caso voy a poner el ejemplo de corriente de switch, así es que vamos a continuar ahora a seguir la conexión del relevador. El relevador que vamos a ocupar va a ser un relevador de 5 patas como este. Puede ser de hecho hasta de 4, pero pues la gran mayoría se pone el de 5 patas, aunque la quinta patita, la 87, no la ocupemos. Pero bueno, entonces va a ser un relevador de este tipo, y sí les recomiendo que se compren un relevador de 40 amperes, como este, como pueden ver aquí. Lo trae pegado en esta parte o lo trae aquí. Tiene que ser un relevador de 40 amperes, más si lo que van a cortar es la corriente de switch. Entonces, sabiendo el tipo de relevador que vamos a ocupar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso yo voy a poner el ejemplo de una alarma genérica. La marca no importa, aun si son marcas como Viper o Point o Crime Stopper o alguna otra marca de prestigio. La mayoría o el casi 100% de las alarmas funcionan exactamente igual. Entonces, en este caso, esta alarma me dice en su diagrama que el cable de corte, vamos a ver por aquí, que el cable de corte es el naranja. Dice aquí naranja, el bloqueo de motor, y es un pulso negativo. Entonces aquí ya sabemos, vamos a utilizar el cable color naranja.
que es el que saca en este caso la alarma para el corte del motor. Ya en este caso ustedes tienen que revisar en su manual cuál es el cable que saca para el corte de corriente. Entonces tenemos este cable y también vamos a conectar ahí mismo el cable de switch, que en este caso la mayoría son amarillos, es el color amarillo, si no estoy mal. Vamos a ver el cable, el cable de ignición o corriente de switch es el color amarillo. Son estos dos cables los que vamos a ocupar para el cortacorriente. Entonces, ya que tenemos aquí estos cables identificados, tanto el cable de corte de corriente como la corriente de switch, lo vamos a conectar de la siguiente forma. Vamos a necesitar un cable grueso, de preferencia que sea de cobre. Como pueden ver, yo tengo aquí este, es calibre 14 me parece, que es el que regularmente ocupo. Vamos a agarrar un tamaño más o menos así. Vamos a partirlo en partes iguales y lo vamos a conectar de la siguiente forma. El cable del corte, es decir, la señal que viene desde la alarma con pulso negativo cuando nosotros la activamos, lo vamos a conectar solo. Vamos a ponerle una terminal y lo vamos a conectar en la patita número 85. A ver si ustedes lo están viendo bien. En la 86, vamos a conectarlo en la 86. En esta, en realidad estas no importan dónde lo conecten, pero pues de preferencia háganlo como lo estoy haciendo yo aquí. Lo vamos a conectar en la patita 86 y de un cable que cortamos vamos a ponerlo igual, vamos a ponerlo solo. Ahí está bien puesto y lo vamos a conectar en la patita 30. ¿Vale? Estos dos cables son sencillos. Ahora, presten mucha atención a lo siguiente. Como ustedes saben, a una alarma debe de llegarle una corriente de switch. Entonces, por eso es importante que identifiquen, como les comentaba hace un rato, qué cable viene desde el switch y qué cable sale hacia el motor o hacia el carro. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El cable de entrada de señal de switch para la alarma, como pueden ver que es este cablecito, le vamos a poner una extensión, por decirlo así. Vamos a ponerlo aquí. Ahorita les voy a explicar el porqué de esto. Vamos a apretarlo un poquito más. De esta forma. Vamos a poner otra terminal en esta parte. Ahora bien, aquí va lo interesante. En este cable vamos a conectar el otro cable grueso juntos. Vamos a pelarlo. Voy a pelar un poquito más este. Ponerlo aquí que entre bien, que no quede nada afuera, y vamos a presionarlo. Como pueden ver, el cable, este cable grueso va a ir junto con el cable que va hacia la alarma de señal de ignición y vamos a conectarlo de la siguiente forma. El cable de señal que va hacia la alarma lo vamos a conectar en la otra orilla y el otro cable, el grueso, lo vamos a conectar en la parte del medio, en la patita 87A. De esta forma, como pueden ver, ¿vale? Tenemos el cable de corte que manda la alarma, el cable de ignición de señal que va hacia la alarma, y estos dos cables, los gruesos, lo vamos a conectar a los cables que cortamos de ignición, al cable que, como ustedes vieron hace un momento, el cable que cortamos, y los vamos a conectar de la siguiente manera. El cable que está solo, que viene sin ningún cable, que viene totalmente solo, lo vamos a conectar al cable que va hacia el carro, y el cable que conectamos junto con el cablecito que va hacia el relevador y hacia la señal de la alarma,
lo vamos a conectar al cable que sale del switch. ¿Esto por qué? Cuando nosotros abrimos el switch, obviamente a través de ese cable pasa corriente, pero nosotros al cortarlo solamente va a llegar de un lado y del lado del motor no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si este cable lo conectamos al cable que va hacia el motor, tampoco le va a llegar la señal de switch a la alarma. Por eso es importante que identifiquemos bien cuál es el cable que vamos a conectar al switch, es decir, al cable que sale del switch, no el que va hacia el motor. Y el segundo punto es muy importante y muchos tienen fallas en esto. Muchos lo que hacen es, para que el relevador se active, le meten aquí una corriente directa. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros activamos la alarma, cualquier alarma de inmediato nos manda una tierra para el corte de corriente, para el relevador. Si nosotros tenemos una corriente directa aquí, el relevador se activa, se queda todo el tiempo activo, y ahí es cuando empiezan las fallas de que empiezan a descargar las baterías, el relevador se quema, empiezan a pasar muchas fallas por el hecho de que todo el tiempo está activado. Si nosotros le metemos en este caso la corriente de switch, como pueden ver aquí, ¿qué es lo que sucede? La alarma, cuando nosotros la activamos, va a mandar el corte, el pulso negativo hacia nuestro relevador, pero no se va a activar porque este cable no tiene corriente. Y en dado caso que alguien quiera llegar a abrir el carro y quiera abrir el switch, lo que va a suceder es que va a entrar la corriente de switch en esta parte, le va a llegar, va a pasar hacia acá, hacia la patita 86, va a activar nuestro relevador, va a separar esos cables y no va a dejar que el carro encienda. Entonces, por eso es importante, como les vuelvo a comentar, que identifiquen, este cable es el que va a ir a corriente de switch de la que sale del switch, y el cable solo va a ir hacia el lado del motor. Ahora bien, yo les puse aquí en el título que les iba a enseñar a hacerlo tanto con una alarma como sin la alarma. Para esto, amigos, es muy sencillo. Para esto debes tener ya un poco de conocimiento en esto. Es muy sencillo. Como ustedes saben, el cable de la que sale de la alarma manda un pulso negativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer esta misma conexión, pero el pulso negativo mandársela a nosotros con algún botón, con algún switch de paso. Ya ahí queda a imaginación de ustedes cómo quieran activar su relevador con un pulso negativo. Ahorita que vayamos a instalarlo en el carro, los únicos dos cables que vamos a mostrar que debemos de ver son estos dos. El relevador tiene que quedar oculto, encintado, junto con la alarma también oculta, para que solamente salgan los dos cables que necesitamos y que vamos a conectar en nuestro carro. Sabiendo esto tan sencillo, ahora sí, vamos a la conexión en el carro. Volviendo ya al carro, como pueden ver aquí, solamente tengo aquí afuera los cables que vamos a conectar al carro, es decir, los cables para unirlos en la corriente de switch. Como pueden ver aquí, únicamente tengo afuera estos. Como pueden ver, los relevadores van totalmente ocultos. Bueno, los tengo del lado izquierdo, pero no lo voy a mostrar. Solamente los tengo de ese lado. Como les comentaba, el armado que se hace afuera, tal y como lo vieron, es con el objetivo de que cuando lleguemos a instalarlo ya en el carro, únicamente veamos y conectemos los cables que necesitamos y no estén los demás cables por aquí colgando o mal encintados, sino que solamente lleguemos a conectar los puros cables que necesitamos. Ya en este caso, bueno, en el caso mío, yo para identificar el cable que va a ir conectado al cable que sale del switch, lo pelé. Ese está pelado y el otro que va hacia el motor va, bueno, no está pelado, vaya. Entonces, vamos a conectarlos. Como pueden ver, ahí están ya conectados. Se procura pues obviamente que no tengan ningún cable afuera y que las uniones queden bien. Vamos a probarlo. Ya por último voy yo a activar la alarma. Bueno, y la desactivé. Vamos a activarla y vamos a ver que efectivamente funciona así. Voy yo a querer arrancarla. Como pueden ver, no arranca.
voy yo a desactivar la alarma. Y ya ahora sí, me permite el arranque. Ya nada más por último, voy yo a dar los últimos toques para que todo quede bien instalado. Así es que espero que este video les haya ayudado. Ya saben, como siempre, dudas, preguntas pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Nos esperamos en el próximo video.